crees que la honestidad te protege. Crees que las personas a tu alrededor miran ver cada parte de ti, tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Piensas que compartir debilidad crea lealtad, pero la historia, el poder y la naturaleza humana cuentan una historia muy diferente. La mayoría de los hombres aprenden esta lección demasiado tarde. No cuando la vida está tranquila, no cuando las amistades sonrían y todo parece cómodo. La aprenden cuando algo cambia, cuando aparece la competencia, cuando el estatus se ve amenazado, cuando la presión revela la verdadera naturaleza de las personas. De repente, las mismas palabras que una vez compartiste confianza empiezan a circular en habitaciones en las que nunca fuiste invitado. La misma buena modalidad que ofreciste como prueba de lealtad se transforma silenciosamente en munición. Y cuando te das cuenta de lo que ocurrió, el daño ya está hecho. Esto no se trata de paranoia, se trata de entender los mecanismos del comportamiento humano. El poder siempre se ha movido a través de la información. Quien controla la información, controla la percepción. Y quien controle la percepción puede influir en los resultados. Hace siglos, el pensador político Niccolò Machiavelli observó algo incómodo sobre las alianzas humanas. Las personas son leales cuando les conviene. Son solidarias cuando el costo es bajo. Pero cuando los incentivos cambian, cuando entran en juego el estatus, la reputación, el dinero o la supervivencia, la lealtad se vuelve negociable. La amistad no elimina esta realidad, solo la disfraza. El mundo moderno promueve un mito peligroso. Enseña a los hombres que la transparencia emocional tiene siempre es una fortaleza, que revela todo demuestra autenticidad, que cada par de uno mismo es de alguna manera deshonesto. Pero la verdad es más compleja. En el lenguaje del poder, la información es moneda. Cada detalle sobre tus miedos, debilidades, inseguridades y privadas se convierte en una posible pieza de influencia que alguien más puede tener. No siempre de forma intencional, no siempre con malicia, pero una vez que la información sale de tu control, empieza a moverse por nortes que no puedes ver, y la información una vez liberada no puede recuperarse. Imagina un tablero de ajedrez. Dos jugadores se sientan frente a frente. Uno conoce la estrategia del otro, sus debilidades y los puntos donde la presión emocional la afecta. El otro no sabe nada en comparación. ¿Quién tiene la ventaja? El poder rara vez se anuncia con agresión. La mayoría de las veces aparece como curiosidad. Las personas hacen preguntas no necesariamente porque quieran hacerte daño, sino porque la información simple tiene valor. Cuanto más sabe alguien sobre tú, más fácil se vuelve predecir tus reacciones, anticipar tus decisiones y influir en tu comportamiento. Por eso las personas estratégicas a lo largo de la historia dominaron el arte de la revelación controlada. Hablaban con cuidado, revelaban de forma selectiva. Entendían que la privacidad no es el engaño, es protección. Si observas con atención las dinámicas sociales, notarás un patrón. Ciertas personalidades instintivamente recopilan información de los demás mientras revelan muy poco sobre sí mismas. Escuchan con atención. Te animan a hablar. Hacen preguntas que parecen comprensivas, incluso halagadoras. Empiezas a sentir entendido, seguro, valorado, pero el equilibrio de la información comienza a inclinarse. Sin darte cuenta, reveles más de lo que recibes, tus luchas, tus dudas,
tus miedos sobre el futuro, las cosas que te mantienen despierto por la noche. En ese momento, parece conexión. Más tarde, bajo circunstancias diferentes, se convierte en influencia. Observa cómo colapsan las reputaciones en los lugares de trabajo, en grupos sociales o en política. Rara vez alguien inventa debilidades desde la nada. La mayoría de las veces, el material ya existe, compartido en conversaciones privadas meses o incluso años antes. Un momento de vulnerabilidad se convierte en una historia. La historia se convierte en rumor. El rumor se convierte en un rumor de reputación y las reputaciones moldean las oportunidades. Esto no significa que cada amigo te traicionará. La mayoría de las personas no son villanos calculadores, pero los seres humanos están profundamente influenciados por incentivos cambiantes. Cuando surgen conflictos, cuando las alianzas cambian, cuando aparece la competencia, las personas tienden a priorizar inconscientemente sus propios intereses. La información sobre ti se convierte entonces en una herramienta. A veces se usa para ganar discusiones, a veces para debilitar tu credibilidad, y a veces simplemente para elevar la posición de alguien más. Pero el patrón sigue siendo el mismo. Cuanto más conocidas son tus debilidades, más fácil es para otros definirte a través de ellas. Por eso las personas poderosas a lo largo de la historia mantuvieron cierta distancia entre su vida interior y su imagen pública. No eran insensibles. Eran disciplinadas. El silencio estratégico no consiste en reprimir la humanidad. Consiste en controlar el momento, el público y el contexto. En la vida existen personas que ganan niveles más profundos de confianza después de años de lealtad comprobada, pero esas personas son raras. Y aún así, los individuos sabios siguen siendo conscientes de algo fundamental. Las circunstancias cambian a las personas. La amistad en tiempos cómodos no garantiza lealtad bajo presión. La presión revela prioridades. Imagina a un grupo de hombres trabajando hacia la misma oportunidad, un ascenso, reconocimiento o influencia dentro de una organización. Al principio se apoyan entre sí, comparten ideas, frustraciones y vulnerabilidades. Pero cuando la oportunidad se reduce solo uno puede avanzar, el ambiente cambia. La competencia reemplaza silenciosamente a la cooperación. Ahora imagina que uno de esos hombres había compartido anteriormente inseguridades profundas sobre su capacidad de liderazgo, su disciplina personal o su estabilidad emocional. En circunstancias normales esas confesiones parecían inofensivas, pero durante la competencia se convierten en narrativas. Alguien podría decir, no estoy seguro de que esté listo para ese puesto. Él mismo me dijo que a veces le cuesta manejar la presión. Las palabras suenan razonables o incluso responsables. Pero el daño está hecho. Yo la confesión, original es momento de vulnerabilidad ahora, influido en el resultado. Por eso las personas disciplinadas tratan la información personal con la misma precaución que tratarían un activo financiero. No porque desconfíen de todos, sino porque respetan la naturaleza impredecible de los incentivos humanos. El silencio protege tus opciones. Cuanto menos sepan los demás sobre tus miedos, límites y batallas internas, más difícil será definirte a través de ellos. Tu imagen permanece flexible. Tu reputación se forma más por tus acciones que por tus confesiones. Observa
a figuras de liderazgo, negocios o política. Los más efectivos rara vez revelan públicamente sus inseguridades más profundas. Proyectan estabilidad incluso cuando, en privado, enfrentan incertidumbre. Esto no es hipocresía, es comunicación estratégica. Un líder que constantemente transmite duda genera inestabilidad. Un competidor que muestra miedo envía unas señales de vulnerabilidad. Un hombre que revela cada lucha interna corre el riesgo de que los otros lo interpreten a través de su debilidad en lugar de su capacidad. Controla narrativa es controla al poder. Existe también otro factor psicológico, la percepción. Los seres humanos son extremadamente sensibles a las señales de confianza o inseguridad. Cuando alguien parece inseguro de sí mismo, los observadores tienden inconscientemente a reducir la autoridad que le atribuyen al exponer públicamente tus debilidades. Permitisse otros construyan su percepción de ti alrededor de esos momentos. A la posición, una vez se pise y una vez se fundada, es difícil de cambiar. Por eso las personas disciplinadas separan dos mundos, el interno y el externo. Internamente enfrentan sus miedos con honestidad, analizan sus errores, buscan crecimiento y mejora. Externamente comunican estabilidad, claridad e intención. Esta separación protege tanto el desarrollo personal como la reputación. El mundo interno se convierte en un taller donde las debilidades se reparan. El mundo externo sigue siendo un escenario donde se demuestra capacidad. Los problemas aparecen cuando estos dos mundos se mezclan. Cuando cada lucha interna se muestra públicamente, los demás comienzan a evaluarte no por tu ser resultado sino por tus fluctuaciones emocionales. Y las fluctuaciones emocionales son fáciles de explotar. Por eso controlar lo que sale de tu boca es más importante que controlar lo que entra en tu mente. No puedes impedir que las personas especulen, pero sí puedes limitar el material disponible para que lo hagan. La privacidad estrategiza de las relaciones simplemente eleva el nivel de lo que merece convertirse en conocimiento permanente fuera de tu control. Los hombres fuertes de la historia entendieron esto de forma natural. Construyeron alianzas, amistades y honores, pero se revelaban gradualmente, con cuidado y muchas veces de manera incompleta, no por miedo, sino por conciencia, porque el mundo no recompensa al hombre más transparente, recompensa al más estable, disciplinado y estratégicamente consciente. La versión ingenua de ti cree que la conexión requiere exposición total, que confiar significa mostrar todo de inmediato. Pero la experiencia enseña algo distinto. La verdadera confianza se construye lentamente a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. No se declara en una sola conversación. Se gana después de años de lealtad, culto y presión compartida. Y aún así, las personas sabias mantienen límites, porque sin importar cuán cercanas se vuelvan las relaciones, cada persona finalmente sirve primero a su propia supervivencia. Las carreras cambian, las relaciones evolucionan, las alianzas se transforman, las circunstancias cambian a las personas de maneras que no puedes prever. Tu responsabilidad no es controlar a los demás. Tu responsabilidad es controlar a ti mismo. Controla lo que reveles. Controla cómo hablas. Controla qué partes de tu mundo interno se convierten en conocimiento permanente en la mente de otra persona.
El silencio, cuando se usa correctamente, se convierte en una forma de fuerza. Crea misterio. Protege la reputación. Impide que otros te clasifiquen fácilmente. Un hombre que revela, todo es fácil de leer, fácil de predecir, fácil de manipular. Un hombre que revela de forma selectiva permanente, difícil de descifrar. Y la dificultad genera respeto. El mundo pone prueba a los hombres constantemente, no solo a través de desafíos de competencia, sino también a través de conversaciones, curiosidad y las útiles invitaciones que las personas hacen para conocerte más. Cada pregunta es una oportunidad para elegir, revelar o redirigir. No necesitas mentir, no necesitas volverte frío o distante. Solo necesitas entender que tu vida interior es un territorio valioso. No todos los visitantes merecen eso completo. Trátala como una bóveda. Atárala con cuidado. Atárala la mente. Atálea solo cuando el tiempo haya demostrado que la persona frente a ella entienda el peso de lo que hay dentro, porque una vez que la puerta se abre y el contenido sale de tu control, el mundo lo hará como quiere. Y para entonces, el silencio ya no podrá protegerte. You have not enough humanizer words left. Upgrade your surfer plan.